Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar de nueva cuenta con una muy destacada activista política y ciudadana duranguense, que es una de las líderes más reconocidas en temas de reivindicación de derechos humanos de las mujeres, pero también de otros grupos vulnerables, específicamente la comunidad LGBT. También ha trabajado en pro del matrimonio igualitario y, en fin, una persona que busca en todo momento la igualdad y la inclusión, razón por la cual nos da mucho gusto tenerla de nueva cuenta. Maestra Marisol Carrillo Quiroga, por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor, al contrario. Gracias a usted, maestra. En un programa anterior que fue muy nutritivo y muy edificante, tuvimos la oportunidad de conversar sobre algunos de los retos, algunas de las vicisitudes, de las muchísimas que hay cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, de derechos humanos también de ellas. Y en esta ocasión, dada la experiencia que usted ha tenido en el ámbito parlamentario y que se ha destacado también como regidora, ha sido autora de varias iniciativas de gran calado que nosotros como académicos, pues claro, las vemos en el entorno internacional, pero aquí en México no logramos avanzar del todo todavía al respecto. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, sobre el cual, si le parece, vamos a conversar, pero también en general sobre la necesidad de reconocer los derechos de una comunidad, maestra, la comunidad LGBT, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, que desafortunadamente siguen sufriendo de una gran discriminación. Sí, es cierto que la sociedad se ha abierto un poco y cada vez más, que no tendría por qué ser de otra manera, termina por reconocer estos derechos por su universalidad, pero la vida práctica así nos lo indica. Seguimos siendo muy discriminatorios, muy racistas, muy machistas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, en su opinión, algunos de los retos que tienen los derechos de esta comunidad tan importante en México y en el mundo? Y también de ahí nos podemos pasar con el tema del matrimonio igualitario, si le parece bien. Bueno, fue una iniciativa que su servidora pues subió con muchos nos, con muchos peros, sobre todo la fracción del PAN, que los respeto, pero muy cerrada y muy mocha, con un discursazo muy medieval y muy oscuro en el tema. O sea, se subieron en contra, a razonarlo de la manera así como del siglo XV, me parece. A ver, finalmente se logra por un decreto del señor gobernador, pero no se quería reformar. Me comentaban, oye, pues ya dijeron que sí. No, ¿cuál que sí? Hay que reformarlo, hay que hacerlo. Ahora sí que firmen la Constitución y que sepan que tienen estos derechos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué era tan importante el matrimonio igualitario? Que no es el todo, faltan muchísimas cosas que trabajar y muchísimas situaciones que trabajar con la comunidad. Pero bueno, un pasito, se dio un pasito. Y lo hablábamos antes de el derecho del tributo. A ver, un matrimonio tiene responsabilidades, pero también derechos. Simplemente se enferma. ¿Quién es el marido? La mamá, el papá, los hijos, etc. Mi novio, pues no hay tanto derecho, ¿verdad? En cambio, si es mi esposo, mi esposa, puedo verlo, puedo decidir que sí, que no, medicamentos, etc. Se divorcian, pues cada quien se va con sus cositas o a ver cómo le hacen. Se muere uno de los dos. ¿Quién se queda con todo eso? Con todo ese patrimonio, pues la familia, ¿no? Claro. Entonces, no, son derechos, finalmente son derechos. Yo lo que decía era derecho de tributo, derecho de salud, derecho de vida, de seguridad. ¿Por qué? Porque puede bajar, yo lo creo, igual es un sueño guajiro, pero puede bajar significativamente la homofobia, el asesinato
porque no estás de acuerdo por razones homofóbicas, por razones de ignorancia total y completa, matar a otro ser humano simplemente porque no es como tú, no piensa como tú. El amor es amor y ya, Claro. y hay que respetarlo como tal, mientras a ti no te generen un daño, ¿qué? Era lo que yo le decía a la fracción, bueno, ¿qué? O sea, ¿en dónde están transgrediendo acciones en donde perjudican a una sociedad? ¿En dónde? Al contrario, tenemos a este gran señor, no me quiero equivocar, creo que de Londres, que muere, él mismo se envenena con una manzana, por eso ahora Apple, la famosa manzanita, salvó a miles de personas cuando descifró un código. O sea, ¿cuántas aportaciones nos ha dado la comunidad? ¿Cuántos trabajos tenemos? ¿Cuántas situaciones en beneficio de la humanidad nos ha dado la comunidad? Muchas. Es en correcto. cultura, no se diga mis respetos. Sí. Entonces, un día decían, es que hay que ver por qué amanecen o así, si quieren ser niñas. A ver, estamos hablando de identidad. Identidad sexual es un tema, y yo siempre lo he dicho, que yo creo que se tiene que tomar cuando ya son mayores de edad, o sea, definición de lo que eres, de tu identidad. ¿Por qué? Porque finalmente cuando son niños viven en un hogar, y los hogares mexicanos, pues más allá del machismo y qué sé yo, y del matriarcado también, pues los educamos conforme a su género. Así es. ¿No es cierto? Con roles preestablecidos. Sí, imagínense que la niña, pues si finalmente su identidad es masculina, es más al revés, el niño, su identidad es femenina, se vaya con faldas, el bullying al que se va a exponer. Así es. El bullying familiar, las redes que son muchas veces, yo lo digo, benditas o malditas. Sí, nos queman en vivo. Claro, en ¿no? leña verde. En vivo, así es, y no sé si está peor o mejor, pero bueno, lo otro me parece catastrófico. Pero yo le decía a la comunidad, los apoyo siempre con todo el gusto, todo el amor, pero cuando ya sean más grandes, mayores, que lo hagan con una situación de razonamiento y madurez. ¿Por qué? Porque aún así se van a enfrentar con el no, con la discriminación, con la ignorancia, con el maltrato y con la violencia. El INEGI, maestra, sigue haciendo de forma reiterada estudios demoscópicos, encuestas que la verdad es que siguen reflejando esta dura realidad que vivimos en la sociedad mexicana, que sigue siendo profundamente discriminatoria, machista, racista. Entonces, desde luego que este tipo de iniciativas tendrían que modificarse. Lo que usted comenta desde un punto de vista jurídico sobre el matrimonio igualitario tiene toda la razón, porque ya desde hace años, por virtud de varias resoluciones de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro que ya era por la vía del juicio de amparo, ya era posible que dos personas del mismo sexo contrajeran el matrimonio como contrato que es. Les iban a negar la solicitud en el registro civil y contra eso el juicio de amparo. Pero no hay nada como tenerlo como un derecho ya reconocido constitucionalmente. Sí se podían casar, pero tenían que pagar. Además. O sea, tenían que enfrentarse a un juicio, tenían que enfrentarse a un registro. O sea, tenían que pagar, sí se podía, porque me decían, es que sí pueden, sí, pero pues tienen que pagarle, como, ¿por qué lo vas a hacer? Pero no porque es lo tienes mismo. Que enfrentarte a las consecuencias obligatorias de la ley. Claro, y no es lo mismo a que esté en el catálogo de derechos humanos de las y los duranguenses, a tener yo que andar sorteando obstáculos legales, hacerlo. Sí, en el Poder Judicial, en el Registro Civil, en todos estos lados. No, era lo que yo comentaba, ay, no tienen por qué pagar, no tienen por qué enfrentar juicios, no tienen por qué ampararse, no tienen por qué nada. El ejercicio de los derechos debe ser lo más simple y sencillo posible. Así es, aparte es un derecho, a ver, está en el imagínense, lo tenemos como ahora sí, en el primerito de la Constitución, los derechos humanos. Es correcto, entonces por esa razón, qué bueno que con este tipo de iniciativas vayamos en el sentido correcto. Si le parece, tras un pequeño corte, seguiremos conversando sobre estos temas. A nuestro auditorio del derecho y los derechos en serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en el derecho y los derechos en serio. Estamos conversando con la maestra Marisol Carrillo Quiroga,
activista muy destacada en temas de derechos humanos de las mujeres, pero también de otros grupos vulnerables, de minorías, cuyos derechos desafortunadamente no están todavía reconocidos del todo. Algunos pueden estar en textos legales, pero su práctica y su realidad cotidiana dista mucho de lo que verdaderamente nosotros tendríamos en un Estado de Derecho consolidado. Maestra, antes del corte hablábamos de cómo el matrimonio igualitario, de cómo los derechos de la comunidad LGBT, la teoría, el discurso, incluso a veces la ley, nos pueden decir una cosa, pero su práctica cotidiana es muy diferente. Usted nos ha hecho hincapié de que es una persona no tanto del escritorio, sino más bien del territorio. Sí. Le gusta ir a la comunidad, le gusta platicar con todos estos grupos de viva voz y sostener diálogos racionales con los mismos. ¿Cuáles son algunos otros de los retos que usted observa de cara al futuro cercano para que los derechos de estos grupos tan importantes puedan ser verdaderamente reconocidos como ellos y absolutamente todas las personas merecen en Durango, en México y en el mundo? Fíjese que piden mucho, a mí me comentaban lo de identidad sexual, o sea, que puedan ser en vez de Gabriel, Gabriela, y yo decía, sí, con todo el gusto, pero el único pero, espero no estar errada, es cuando ya son mayores de edad, no desde chiquitos, no que lo decían desde chiquitos, porque la familia enfrentaría un tema muy difícil, cuando ya tengan 18, 19, 20, 21, creo que ya es completamente tu decisión y va a tener todo el apoyo de la familia, si así lo consideran, y aún así se van a enfrentar a muchísimos retos. Claro. Retos civiles, retos laborales. Recordemos esta famosa película Filadelfia, que cuando lo descubren que tiene sí de que es homosexual, a todo lo que se tuvo que enfrentar. Claro. Pues no estamos tan lejos, ¿eh? Así Sí, es. hemos ido avanzando sin duda, pero todavía hay ciertas razones laborales, con amigas, con amigos, todavía tienen un tema tabú a que enfrentarse. Entonces, si lo enfrentan desde chiquitos y deciden así, puede ser de verdad una situación tan grave que podemos tener tragedias. Entonces yo les comentaba desde su identidad sexual, desde los derechos laborales, que todavía no están tan acogidos por todas las situaciones laborales, por toda la ley del trabajo, que ahí lo dicta mujeres, hombres, lo que sea, ahí no hace hincapié en, pero que no con todos los patrones, con todas las instituciones, se respetan. Claro. Todavía se enfrentan a su identidad finalmente de género, también a estas trabas. Política, cuando se hizo una ley electoral a favor de, pues finalmente se violentaron, ¿no? Hay representaciones que uno dice, bueno, y no las que de veras podrían haber favorecido a los grupos tanto vulnerables. Recordemos que hubo una acción positiva a favor de una reforma electoral, que son pueblos originarios, que es la comunidad, que es discapacidad, y tenemos representantes pues que bueno, distan mucho de haber entendido esta acción afirmativa y positiva a favor de los grupos, ya no tan minoritarios, ya no tan vulnerables, ya cada vez son más, ya cada vez exigen un respeto, ya cada vez tienen acciones contundentes. En el Cabildo, su servidora subió mucho la comisión de discapacidad, no estaba, y el grupo de enfrente me decía, es que ya está la de niños, a ver, la discapacidad no es precisamente vulnerabilidad, la discapacidad se enfrenta con un reto mayor que es el laboral, que es el respeto, no en todos lados, o sea, tengo toda la capacidad de aquí, no me puedo mover del todo, pero sí me puedo integrar a una área, no sé, en donde esté logística, en donde haya un área donde maneje computadoras, qué sé yo, o sea, todavía muchos grupos se enfrentan a estas situaciones. Y me voy a pasar, ahorita que estamos hablando de derechos, un poquito, no dentro del tema del matrimonio, pero hay algo también que se trabajó mucho y que estuvimos a favor y se permeó en todas las entidades federativas, que es el matrimonio infantil. Se subió en México por parte del Senado y pasó a todas las entidades. Nada más que nos enfrentamos todavía a usos y costumbres. No puede haber matrimonios infantiles, claro. No puede haber derecho de pernada, que también fue medieval y sigue estando el derecho de pernada.
Y yo lo comentaba, lo celebro y lo aplaudo. Pero es bien difícil entrar también a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, porque están protegidas por la ONU. Tienen sus derechos, sus políticas internas y nadie las puede transgredir. Pero, un matrimonio con una niña de 11, 12 años, con un hombre de 50, 60 años, y los abusos terribles que hay adentro, incesto, derecho de pernada, lo celebro, solamente que todavía no es del todo tan cierto, es muy incierto este tema. Entra a Guerrero, a Chiapas, Oaxaca, esas comunidades que aparte que son bravas, si aquí estamos batallando, ya se dio, pero tenemos un camino enorme, sí, por eso lo del empoderamiento a mujeres indígenas que se convierten en líderes y que no permiten y que pueden trabajar a favor de estas niñas, de estos niños y de su comunidad. Tenemos mujeres indígenas que ya trabajan por los derechos, o sea, hablando de derechos. Me pasé un poco de matrimonio a derechos, pero que va un poquito entrelazado con, con el tema que estamos hablando. Falta mucho por hacer, sí. Trabajé también en un tema de acoso y me decían, ay, ¿no es exagerado? No, no es exagerado. Tiene que haber una multa, tiene que haber una denuncia. Y sí, me atrevo a decir, tiene que haber cárcel para que el que te acose, te persiga, te diga de estupideces y sobre todo te toque. Porque sí es un intento de abuso sexual, así de exagerado, así de delicadas estamos y así de hartas también. Casos recientes muy desafortunados, maestra, aquí mismo en la ciudad capital de Durango y en todo México, muy expandidos. Lo que pasó en 20 de noviembre. Incluso de personas indigentes. Terrible, terrible. Este tipo, este muchachito, porque está muy joven, así lo digo, pero finalmente un tipo, con una situación mental, no la quería asaltar, la quería matar. Claro. ¿Por qué? Pues porque en México es bien fácil, hombre. Así lo dijo el mayor depredador sexual en México. ¿Por qué matas a las mujeres? Pues porque en México es bien fácil, porque no pasa nada. Claro. Matar a las mujeres es tan fácil. No, ya no es tan fácil. Ya, y felicito de verdad, más allá de los colores y lo que sea, a la fiscal, que ya los intentos de feminicidio, los feminicidios en sí ya son de 70 años, o sea, te vas a podrir en la cárcel. Claro. Y así deben de ser todas estas penas, no es solamente que aumenten, yo siempre le he dicho, no vamos a lograr nada con estar con iniciativas que aumenten, no, que se cumplan. Es correcto. Que se cumplan. Y con una cultura de la denuncia que en muchas de las ocasiones también hasta hace pocos años no se tenía, al menos con este grado de intensidad. Sigue haciendo mucha falta, pero con anterioridad, desafortunadamente, y dada también la muy extendida impunidad que hay en México, maestra. Impunidad y no perspectiva. Así no teníamos perspectiva de género. Correcto. No se trabajaba con la perspectiva de género, porque aparte se victimizaba, ahora sí valga la redundancia, a la víctima. Así es. ¿Cómo estabas vestida? ¿A qué hora saliste? Que te pusiste borrachita, ¿verdad? O sea, contarle todo esto y aparte la víctima salía siendo culpable. Así es. O sea, yo tuve la culpa porque me puse en la mini, entonces me puse en el tentadero y el otro abusó de mi borrachito, o sea, de que yo estaba borrachita y de que lo provoqué. Claro. O sea, imagínense nada más, ¿por qué? Porque este tipo de cuando te van y testifican, es que andaba y ella me provocó, y en aquellos tiempos, y todavía de repente, uno tiene la culpa, porque yo lo provoqué. Y caray. Hay tribunales que se convierten, ya lo decíamos, las benditas o las malditas redes sociales, de repente ahí son santas inquisiciones, en donde juzgan a priori, en muchas de las ocasiones sin tener el conocimiento del caso, de lo que verdaderamente ocurrió, ni ningún elemento jurídico, y terminan, como usted dice, revictimizando a las mujeres. Ahí tenemos Olimpia, la ley Olimpia. Claro. Olimpia tardó casi 10 años, 8 años me parece, en poder tener esta ley sobre delitos en redes, ¿no? Sextings, todo con contenido que tú no hayas aprobado, que tú no hayas permitido y que te estén chantajeando, que te estén coaccionando a situaciones terribles. Ella lo hizo finalmente ley, pero tuvo que pasar por un infierno. Claro. En donde los MP le decían, a ver, enséñame el video otra vez. Y burlándose, pues es que tú lo permitiste, amiga, pues ahí se te ve que estabas muy bien. Claro. O sea, a todo esto se enfrentan las mujeres. Alguna vez yo iba caminando y vi a una niñita, porque ahora las niñitas son hermosas y divinas, así es la evolución, de 13 años, 12 años, dos tipos en la esquina. Bueno, la inocente llegó un momento en que se hizo ovillo.
Iba a la tienda, yo fui, me acerqué y la abracé y le dije, hija, ¿por qué te estás tardando tanto? Y así, soy tu tía. Me los puse, los tipos me dijeron de estupideces. La pobre niña, pues traía un chorcito aquí, no, que se le veía nada. Se la estaban comiendo. Claro. Y yo lo subí como iniciativa, no es normal que te acosen, no es normal que te digan de tonterías en la calle, no es normal que te desnuden en la calle, no es normal ese tipo de miradas lascivas, no somos cosas, ya no. Es correcto. No es normal. Y todo esto forma parte de una pléyade de problemas que hay que ir resolviendo, maestra, y que este espacio sirve con figuras tan visibles como usted para que todos estos contenidos entren en la sociedad, en cada hogar, que entre todas y todos construyamos también desde el punto de vista cultural ese empoderamiento del que hablábamos en el pasado y en este programa. Sí, y que es fundamental, fundamental. Yo se los ruego, yo se los pido, créanle a sus hijas, créanle a sus hijos, porque nos convertimos en adultas cuando no nos creen y que tenemos que cargar con ese trauma toda la vida hasta que ya estemos muertas, incluso yo creo más allá, toda la vida. Entonces no le quiten a su niña cuando te dice que su papá, su tío, su abuelo la tocó, sí es cierto, porque si no le crees se va a convertir en un infierno permanente. Y denunciarlo, porque todavía la secrecía tan terrible y tan hipócrita, o sea, prefiero salvar todo lo que es la familia, ¿qué van a decir afuera? No, el tío tan bueno, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir de nosotras? Ah, entonces sí, la niña que vive a su infierno, que al cabo es una, ¿qué tiene? Así no, es. Tiene todo. Tantas cuestiones que hay que tratar, maestra, pero que ha sido muy edificante conversar con usted. Esperemos que en próximos meses, dependiendo de su apretada agenda, podamos tener de nuevo esta oportunidad. Por lo pronto queremos externarle nuestro agradecimiento y desde luego siempre bienvenida aquí a la universidad que es de y para las y los duranguenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y repito, nos vemos el 8. Éramos 15 mujeres, ya somos más de 5,000. Excelente. Gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.